Seguimos en este segundo bloque, en Voz y Voto. Vamos a hablar de un tema que a nivel internacional está acaparando toda la atención porque se trata de un conflicto bélico de una trascendencia que todavía no está muy clara. Para eso hemos invitado a Adrián Tuninetti, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Blas Pascal. Hola Adrián, ¿cómo estás? Profesor también en la Nacional. Así es. Yo quería arrancar con una definición para que vos nos orientes. Porque he escuchado dos versiones, digamos. Escala, por un lado, dicen algunos, un conflicto, y desde Medio Oriente, y sobre todo desde Israel, dice, no, ya es una guerra. ¿Qué se está viviendo entre Israel y sus vecinos hoy por hoy? Bueno, este conflicto, que ya tiene mucho tiempo, mucha década, tiene que ver con un contexto mucho más histórico, mucho más religioso también, étnico. Hay muchas aristas por las cuales podemos analizarlo, pero específicamente ahora con lo que ha sucedido con el ataque de Irán sobre Líbano, tiene que ver con esta segunda opción, digamos... De Israel sobre el Líbano. De Israel sobre el Líbano y también de Irán sobre la propia sobre el propio Israel, que tiene que ver con una escalada en el conflicto. Es decir, un conflicto que viene de hace mucho tiempo, son dos rivales geopolíticos muy fuertes en la región, entonces están permanentemente en tensión. Entonces, actualmente, con esto, lo que ha sucedido en estos últimos días, es una escalada aún mayor. Bien. Por un lado, el lado de Israel es siempre mostrarse dentro del contexto del Medio Oriente como un actor clave desde el punto de vista alineándose sobre todo a Estados Unidos, todo lo que sucede, lo que sabemos que sucede. Y del lado de Irán tiene que ver también con una posición geopolítica fuerte en la región desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde un punto de vista también social y cultural. Entonces están en permanente y constante choque y enfrentamiento. Entonces creo que lo más acertado sería una escalada que justamente responde a ese concepto de escalada, ¿no? Cada vez esto va a ir profundizándose aún más. Recordemos que en el mes de abril también hubo un ataque de Israel sobre territorio iraní, pero en ese caso Irán decidió no responder, o una respuesta mucho menor, y ahora sí una respuesta aún mayor, porque los ataques de Israel sobre el Líbano fueron específicamente sobre los líderes de Hezbollah, que es el brazo armado, si se quiere, de la propia Irán en la región. Entonces, todo esto va a ir escalando desde diferentes puntos de vista y perspectivas, ¿no? Adrián, y nosotros como país, bueno, nuestro gobierno marcó desde el comienzo de la gestión Milei un alineamiento con Israel, con Estados Unidos, pero sobre todo con Israel, condenando, por supuesto, a todos los enemigos de Israel, y que hoy nos pone en una situación que quiero que nos expliques, digamos, qué tipo de peligro corre hoy Argentina, blanco de ataques terroristas en el pasado. Exacto. Ha tenido advertencias incluso de parte de los enemigos de Israel. Hoy, ¿ese alineamiento qué significa? Y es un alineamiento bastante peligroso, si hay que calificarlo de una palabra, es peligroso, porque bueno, justamente hemos tenido experiencias de ataques en nuestro territorio, en nuestro suelo, como el atentado en AMIA o en la Embajada de Israel, en un momento histórico de la década de los 90, en donde ese alineamiento era muy similar al actual, pero ahora es aún más, si se quiere, peligroso, porque Argentina está bastante endeble desde el punto de vista de defensa, entonces es un blanco, si se quiere, fácil de ataque, porque no contamos con los suficientes recursos, si se quiere, de defensa para poder hacer frente a estos ataques o estas amenazas de ataque que podemos llegar a tener, producto como consecuencia de este alineamiento irrestricto, si se quiere, respecto a la posición de Israel y de algunas alas y de un sector específico también de la política norteamericana, ¿no? Y a nivel geopolítico, ¿qué hubiera sido mejor, digamos, en tu opinión, en el caso del gobierno? ¿Mantenerse más alejado de este conflicto? ¿El no alineamiento también podría ser una opción? Y bueno, la política exterior argentina ha sido históricamente neutral en todos los conflictos internacionales, salvo algunas excepciones, como hablamos recién de los 90 y que sufrimos por ello esos ataques. Entonces lo ideal hubiese sido mantener esa política de neutralidad que ha atravesado todos los gobiernos de todas las posiciones ideológicas, y ahora con esta nueva posición del gobierno de Milei y la Cancillería Argentina es, bueno, ese lineamiento irrestricto respecto a la posición de Israel sobre todo, bueno, nos puede llevar a un posicionamiento bastante complejo, incierto y peligroso en materia de política internacional, ¿no? ¿Y qué crees que va a pasar con Estados Unidos, ¿no? Que también es un actor clave, su relación con Israel es muy fuerte,
y está advirtiendo, ¿no?, sobre lo que ha pasado, sobre todo Irán. ¿Qué crees que va a hacer? Tiene elecciones el 5 de noviembre también, ¿no? O sea, una situación complicada también para ellos. Tal cual. Está atravesado fuertemente por la agenda electoral norteamericana este conflicto. Hay dos posiciones, por supuesto, antagonistas, si se quiere, la de Trump y la propia del Partido Demócrata con Kamala Harris. Ya Biden no es un actor que tenga lo suficiente peso político para poner cierto, si quiere, estabilidad en este conflicto, por lo cual es de nuevo también, si se quiere, aprovechando este momento electoral norteamericano que Israel puede avanzar aún más. Y aparte de eso, también la propia política interna del gobierno israelí. Netanyahu está muy criticado por diferentes cuestiones, sobre todo la reforma judicial que intentó. Hay un ala muy conservadora, ultra conservadora dentro de su propio gobierno, entonces que lleva a mantener una posición, si quiere, de escalada bélica muy presente en todo el ámbito de la región del Medio Oriente. ¿Y qué le pide la gente en Israel a su gobierno? Digamos, que avance, que se defienda. ¿Cuál es la posición en general de Israel hoy? Claro, ha habido muchas manifestaciones en la sociedad civil, sobre todo en ciudades como Tel Aviv, ¿no?, que son un poco más abiertas, si se quiere, criticando esta posición bastante beliscosa, ¿no?, de Netanyahu y ese posicionamiento extremista, si se quiere, de enfrentar todos estos acontecimientos en la zona del Medio Oriente y sobre todo lo que ha sucedido, ¿no?, con lo de Gaza y también las incursiones en el Líbano y esta ida y vuelta permanente y cada vez más profunda con el gobierno de Irán, ¿no? De todos modos, a partir de lo que pasó hace un año casi exactamente, ¿no?, desde el ataque terrorista en Israel, en tierra de Israel, ¿qué otra cosa, muchos se preguntan, le tocaba a Israel más que cobrarse, ¿no?, aquel ataque interno, ¿no?, que tuvo más de todavía mantiene 100 secuestrados, ¿no? Sí, hay algunos analistas que opinan que no intenta llegar al final de ese conflicto con esos rehenes porque le mantiene viva, si se quiere, el conflicto. Exactamente, tal cual. Y de hecho Biden había promovido una especie de tregua entre Hamas y el gobierno israelí. Netanyahu no lo aceptó, entonces posibilitando de esta forma continuar con ese conflicto que tiene ahí aún en el ámbito de Gaza y que está, como te digo, atravesó muy fuertemente también con la propia política interna de Israel, ¿no? Perfecto. La última cortita. Sí. ¿Esto puede avanzar aún más hacia una guerra más grande? Se habla de uso de armas nucleares, por ejemplo, como una posibilidad. ¿Vos qué crees? ¿Que esto va a terminar como ladrándose entre perros, pero no va a haber un ataque tan masivo? Y es una posibilidad cada vez más concreta de un ataque mucho más fuerte y evidente, llevándolo a una especie de guerra regional, ¿no?, entre la propia Israel e Irán y tratando de arrastrar también este conflicto a la OTAN y a los propios Estados Unidos, que no se han involucrado de manera contundente respecto al conflicto. Entonces esto puede llevar a una escalada aún mayor. La propia Rusia también ha firmado acuerdos con el gobierno de Irán, entonces cada vez hay más actores que empiezan a tener una importancia mucho más significativa en el conflicto y que puede llevar a una escalada aún mucho más peligrosa y contundente y que tenga repercusiones, ¿no?, en todo el sistema internacional, ¿no? Bien, Adrián, muy claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir atentamente, por supuesto, porque es un tema que nos toca como argentinos. Así que probablemente volvamos a requerirte. Así que muchas gracias. A vos. Corte y seguimos con más Voz y Voto.